la lleve a la práctica. Ayúdame pues a hacer una bendición a mis hermanos en esta noche, que tu Santo Espíritu trabaje con libertad aquí en este lugar. Úsame, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta noche, hermanos, es ¿por qué una familia se sale de la voluntad de Dios? ¿Por qué una familia se sale de la voluntad de Dios? Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, usted debería de querer vivir en el centro de la voluntad de Dios. Si usted no vive en la voluntad de Dios, entonces usted vive en la voluntad del diablo. No hay terreno neutral. No, pues yo no estoy viviendo para Dios, pero tampoco para el diablo. Entonces, ¿para quién está viviendo? Y por supuesto que si usted se sale de la voluntad de Dios, va a tener que sufrir las consecuencias de ese atrevimiento, de esa insensatez, de esa necedad. Cada cristiano debería de decir, voy a vivir en la voluntad de Dios. Porque, ¿qué otra cosa nos conviene? ¿Qué necedad, qué tontería más grande querer vivir en nuestra propia voluntad o en la voluntad de este mundo, la voluntad del diablo? Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios? Vaya al libro de Romanos capítulo 12. Y voy a pedirle a 3 de los hermanos que están allí en el colegio bíblico que vengan aquí adelante. 3, por favor. Aquí los estoy viendo, pero ellos se hacen como que no me ven. Despiértenlos, por favor. Ahí necesito 3. Aquí vienen 2 y ahí está el tercero. Eso es. Aquí de este lado, pónganse de este lado, por favor. Mire lo que dice la Biblia, en Romanos capítulo 12. Espero que no pierda Ruth, porque se tardó como 1 hora en encontrarlo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vea lo que dice ahí la Biblia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo está explicándole aquí a estos cristianos, a los cristianos de Roma, que el propósito de él escribir todo lo que escribió en esta carta y en cada una de las cartas es para que el cristiano conozca la voluntad de Dios y viva en la voluntad de Dios. Dice la última parte del versículo número 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, qué mejor que nosotros como hijos de Dios querramos vivir en la voluntad de Dios. ¿Dónde podemos estar seguros? ¿Dónde podemos encontrar bendición? ¿Dónde podemos encontrar el favor de Dios, la ayuda de Dios? Y todos necesitamos eso. ¿Dónde? ¿Cuántos cristianos? Ay, pues es que yo le pido a Dios y no me escucha. ¿Cómo le va a escuchar si anda a kilómetros de distancia de la voluntad de Dios? Aquí Pablo nos presenta 3 partes que si nosotros cumplimos con ellas, experimentamos la voluntad de Dios. Comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Note los calificativos que Pablo le da a la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Nada más por eso ya deberíamos de querer vivir, andar en la voluntad de Dios. Usted no sabe qué es lo que va a ocurrir dentro de 20 años, pero Dios sí. Entonces, precisamente porque yo no sé qué es lo que va a suceder dentro de 20 años, hoy voy a hacer lo que Dios me dice, para que dentro de 20 años no me esté lamentando
por qué tomé esa mala decisión, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo nos explica cómo podemos experimentar la voluntad de Dios. Como dije, tiene 3 partes y aquí están las 3 partes. Ahora, por supuesto, las partes de las cuales Pablo nos está hablando no son tan feas como estas, pero bueno, de todas maneras nos van a ayudar a representar esas 3 partes. ¿Cuáles son? Mira el versículo 1 otra vez. Estamos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que, ¿qué palabra sigue? Presentéis. Esa es la primera parte. Presentéis. ¿Qué es lo que debemos de presentar? Dice, presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo debemos de presentarlos? En sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Si usted quiere experimentar la voluntad de Dios, quiere comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces lo que usted tiene que hacer es presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Cuando Pablo está hablando de que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, él está recordando los sacrificios que en el Antiguo Testamento se tenían que realizar allí en el templo. La Biblia nos dice que todos los días se ofrecía un cordero, todos los días, uno en la mañana y otro en la tarde, todos los días. Lea la Biblia y se va a dar cuenta de eso, ¿sí? ¿Por qué Dios ordenó al pueblo de Israel que presentaran ese sacrificio? Porque el Señor quería que su pueblo recordara que de la misma manera que ese animal moría, un día nuestro Señor Jesucristo iba a morir por nuestros pecados. Él sería el sustituto de nosotros. Por eso era una lección gráfica, objetiva, ahí en la mente de los judíos. Dios quería que ellos recordaran, mira, de la misma manera que ese animalito inocente, perfecto, limpio, sano, tiene que morir, así una persona tiene que morir por tus pecados. El apóstol Pablo está diciendo entonces, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, preséntalo. Yo le pregunto, hermano, ¿hoy presentó usted su cuerpo en sacrificio vivo? ¿Sabe por qué tenemos problemas, pleitos, malos entendidos, resentimientos, enojos? Porque no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No quiere decir que usted se meta un cuchillo en el estómago y muera. No. Quiere decir que usted en su mente muera a su propia voluntad. Y le diga al Señor, Señor, no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer tu voluntad. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente bien cuando dijo en Gálatas 2:20, un versículo muy conocido, pero muy poco practicado por la mayoría de los cristianos. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y de qué está hablando Pablo ahí? De que él diariamente presentaba su cuerpo en sacrificio vivo, moría diariamente. En 1 Corintios capítulo 15 lo vuelve a repetir, dice, cada día muero. Y cada día tenemos que morir. Ninguno puede hacer al mismo tiempo la voluntad de 2 personas, ninguno. Si usted va a hacer la voluntad de Dios, entonces tiene que morir a su propia voluntad. Y eso es lo que menos queremos hacer. La primera cosa que deberíamos de hacer al levantarnos en la mañana es doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, Señor, me presento delante de ti. No quiero hacer mi voluntad. No quiero que estos pies me lleven a donde no debo de ir. Quiero que me lleven a donde tú quieres que yo vaya. Estos ojos no deben de ver algo que tú no quieres que yo vea. Estos oídos, estas manos, su cuerpo. Pero lo hacemos. Y luego nos estamos quejando. Ay, porque Dios no me ayuda. Ay, porque tengo tantos problemas. Ay, anda fuera de la voluntad de Dios. Ahorita lo vamos a ver en el caso de Noemí, de Elimelec, Noemí, Malón y Kelión. Ellos se salieron de la voluntad de Dios.
Simple y sencillamente dijeron, yo voy a hacer lo que a mí se me pega la gana. A mí no me importa lo que Dios diga. Y así viven la mayoría de los cristianos. Mire, yo tengo 40 años pastoreando la misma iglesia. Sé de lo que estoy hablando. Toda mi vida he estado en la iglesia. La mayoría de los cristianos no viven en la voluntad de Dios. ¿En cuál voluntad viven? En la suya. No, el pastor no me va a decir lo que yo debo hacer. Hermano, no le estoy diciendo lo que usted debe de hacer. Yo nada más le estoy enseñando lo que Dios dice que usted debe de hacer. Por su propio bien. Usted no le va a hacer ningún favor al pastor. Usted se lo está haciendo a usted mismo. Si vive en la voluntad de Dios. Pero si no vive en la voluntad de Dios, entonces le pregunto, ¿en la voluntad de quién vive? Y le doy la respuesta, en la voluntad del diablo. Satanás no quiere que usted haga la voluntad de Dios. Satanás quiere que usted haga la voluntad de él. Cada persona que terminó fracasando en la Biblia y en el mundo es porque simple y sencillamente no le importó hacer la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esas partes, esos pasos que nosotros tenemos que realizar para experimentar la voluntad de Dios? Primero, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Preséntalo. Y Cristo habló tantas veces acerca de eso. Usted lo puede leer en la Biblia, en los evangelios. Él dijo que todos los días deberíamos de tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Para qué es la cruz? Para matar, para crucificar, ¿sí? No es un adorno, era un lugar donde asesinaban a las personas. Lea la Biblia y se va a dar cuenta. Por eso dice la Biblia que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, esta es la primera parte. La segunda parte, aquí está la segunda parte. Y nada más esto es para que recuerden, ¿verdad? Como dije, estos hermanos están muy feos como para que lo recuerden. Pero sí quiero que recuerden los puntos que estoy mencionándole. Mire el versículo número 2. No os conforméis a qué cosa. A este siglo. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo ahí no está hablando de 100 años. Está hablando de este mundo. Usted puede cambiar la palabra siglo por la palabra mundo y no está alterando para nada la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis. ¿Qué quiere decir la palabra conformarse? Tomar la forma de algo. El agua toma la forma de la botella. Qué profundidad desaprende aquí en la iglesia. Anótelo, no sea que se lo olvide. Dice Pablo, no dejes que el mundo te forme, te moldee, te diga lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. No os conforméis a este siglo. Estamos hablando de cómo experimentamos la voluntad de Dios. Vente aquí de este lado, hermano, tú eres la primera parte. No seas rebelde. Se salen de la voluntad de Dios y por eso tienen problemas. La primera parte, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. La segunda parte, no os conforméis a este mundo. No dejes que el mundo te forme, te diga lo que debes y lo que no debes de hacer. Y ese es el problema que tenemos en el cristianismo de hoy en día. ¿Por qué se viste como se viste? ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué frecuenta los lugares que frecuenta? ¿Por qué escucha la música que escucha? ¿Por qué ve los programas de televisión que ve? El mundo le está diciendo lo que usted debe de hacer. Mire la cara de mundano que tiene este. El vivo retrato de la mundanalidad. Tómele una foto para que no se le olvide. Dice Pablo aquí, no os conforméis a este siglo. No dejes que el mundo te forme, te moldee, te indique qué debes, cómo debes de hacerlo. Hermano, este mundo está totalmente en contra de Dios, de su palabra.
No hay ningún punto de acuerdo entre el mundo y lo que la palabra de Dios dice. Por eso primera de Juan 2:15, ¿qué es lo que dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos hablando de experimentar la voluntad de Dios, de andar en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Segundo, no dejes que el mundo te forme, te moldee, te diga lo que debes de hacer. No lo permitas. Si hacemos la primera parte, por supuesto que el mundo no nos va a decir, el mundo va a perder su atractivo, va a perder su influencia sobre nosotros. Pero si no presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, por supuesto que vamos a terminar abrazando al mundo, besando al mundo, viviendo con el mundo. Y por eso, ¿cuántos cristianos? Ir a la iglesia. Qué aburrido. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Qué cosa más importante? Venimos a la iglesia primero porque Dios lo ordena, pero segundo porque estamos en contacto con la palabra de Dios. Dios quiere hablarnos. Pero ¿cuántos cristianos menosprecian la iglesia? ¿Y por qué menosprecian la iglesia? Porque están enamorados del mundo. Esa es la razón. No, es que tengo un trabajo. Claro, todos debemos de trabajar, pero le pregunto, ¿usted está aquí porque no tiene trabajo? Pues todos los que estamos aquí tenemos otras cosas que hacer, pero entendemos la importancia, la necesidad de la iglesia y venimos, sabemos que es la voluntad de Dios que estemos en la iglesia, Él lo ordena. Entonces, si queremos experimentar la voluntad de Dios, primero, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Segundo, no dejes que el mundo te dé forma. Y tercero, como dije, estos nada más están representando los puntos, porque si nosotros vivimos de acuerdo a lo que vemos aquí al frente, queremos salir y suicidarnos. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo número 2. ¿Ya tiene el versículo número 2? ¿Están despiertos, hermanos? Muy bien, dice el versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué palabra sigue ahí? Transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la primera parte, si queremos experimentar la voluntad de Dios, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. La segunda parte, no dejar que el mundo nos forme, nos diga lo que tengamos que hacer. La tercera parte, renueva tu mente, renueva tu entendimiento, transforma tu mente. Yo lo he dicho en otras ocasiones aquí mismo. ¿Cómo quisiera poder tener un taladro y metérselo aquí en la cabeza a los hermanos, sacarle los sesos, lavarlos en ácido muriático y luego metérselos otra vez? Porque mire, hay gente que tiene una mente tan sucia, a todo le encuentra lo malo. Todo lo ve. Ay, ese pastor, ¿qué se cree? ¿Que me va a gobernar? ¿Que me va a controlar? ¿Que me va a convencer? Hermano, ese no es el trabajo del pastor. El pastor guía, dirige a las ovejas. Y dirige uno a las ovejas que quieren ser dirigidas. De repente aparece ahí un lobo rapaz que se disfraza de oveja, pero se le ven las patotas peludas y la colota peluda también, y el hocicote también, y los colmillotes. Trate de pastorear a una manada de lobos. No se puede. Los lobos por naturaleza son independientes, son bravos, son agresivos. Esa es su naturaleza. Destruyen, no quieren estar unidos. Las ovejas sí. Las ovejas sí. Estudie un poquito de zoología, estudie acerca de los animales, especialmente de las ovejas. ¿Cómo son? Son mansas, humildes, dóciles. Esa es la razón de por qué el Señor nos compara con ovejas. No nos compara con chivos, con burros, con perros.
No nos compara con lobos, nos compara con ovejas. Y qué bendición. Pero ¿sabe por qué el cristiano no se deja guiar, dirigir, enseñar? Por su mente. ¿Qué tiene en la mente? ¿Sabe qué es lo que tiene? Todas las filosofías de este mundo. Todos los pensamientos de este mundo. Usted está alimentando su mente con toda la basura que este mundo le mete a través de la música, a través de las películas, a través de las redes sociales. Todo, absolutamente, le mete a su mente. Y la palabra de Dios, bien, gracias, abandonada. No conocemos la palabra de Dios. Y por eso Pablo aquí dice, renueva tu mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios, hermano. Métale la palabra de Dios, métale la palabra de Dios. En vez de estar escuchando ahí a los Tigres del Norte o qué sé yo, todas esas canciones mundanas, Paquita la del barrio, y sabrá Dios qué tanta cosa escucha. Métale la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos están chillando? Ay, pastor, es que yo quiero cambiar, ore por mí para que yo cambie. Y usted cree que Dios va a venir y con una varita mágica lo va a tocar y ya. No, mire lo que dice Pablo mismo. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, ahí más adelantito de donde estamos. 1 Corintios capítulo número 2, versículo número 14 y 15. Estamos hablando de cómo experimentar la voluntad de Dios, cómo vivir en la voluntad de Dios, ¿sí? Y usted tiene que cumplir con esas tres partes si quiere vivir en la voluntad de Dios. Si no, definitivamente nunca va a vivir en la voluntad de Dios. Ahora mire lo que dice aquí. 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 en adelante. Dice aquí la Biblia: pero el hombre natural, está hablando del inconverso, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dígale a un inconverso que tiene que venir aquí el domingo en la mañana y está 3 horas en la iglesia sentado escuchando, ¿qué le va a decir? Estás loco. Mire, ganando almas, ¿cuántas veces me he encontrado a gente que dice, ¿qué tanto hacen allí en la iglesia? Si yo nada más llego los últimos 5 minutos de la misa y se me hace una eternidad. Hablando de la iglesia católica, por supuesto, de gente inconversa. Pero así hay cristianos. Aquí no están esta noche todos los que pudieran estar. ¿Por qué? Tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Qué es lo que tiene que ver su telenovela? Ver su serie. ¿O no? Hermano, no hay ninguna cosa más importante que estar en la iglesia. Digo, si somos cristianos, Dios nos ordena venir a la iglesia. No es el capricho de un predicador, de un pastor. Dios dejó la iglesia. Él estableció la iglesia. Él sabe que necesitamos la iglesia. Por eso dice aquí, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cuántos cristianos no entienden las cosas de Dios? Ay, ¿por qué no puedo ir a la playa? Ay, ¿por qué no me puedo tomar una cervecita? ¿Qué de malo tiene? Ay, ¿por qué no puedo ver tal o cual cosa? A propósito, ¿saben qué es lo que leí hace poco? En un libro cristiano, el autor de ese libro decía que de cada 10 personas que asisten a la iglesia, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Él dice que de cada 10, 6 ven pornografía. Confiesen, ¿quiénes son? Luego se les ve la cara de culpables. De cada 160, piense un momentito, hermano. Piense, usted viene a la iglesia y con toda esa basura en su cabeza,
¿Qué interés va a tener la iglesia? ¿Qué interés va a tener la Biblia? ¿Qué de interesante? Y por eso hay tantos cristianos. Ay, otra vez lo mismo. Ay, qué aburrido. Mejor me hubiera quedado en mi casa. O de plano vienen a la iglesia y se duermen. Por eso Pablo dice, renueva tu mente, renuévala. Hermano, el hecho de que usted haya aceptado a Cristo no significa que ya cambió totalmente todo. Ahí está sembrada la semilla de la nueva naturaleza, pero usted tiene que alimentarla, usted tiene que desarrollarla para que crezca y entonces se obre esa transformación que Dios quiere lograr en su vida. Pero si no cambia su manera de pensar, le sigue metiendo la misma basura y no le mete la palabra de Dios, ¿cómo se va a lograr ese cambio? ¿Cómo va a andar en la voluntad de Dios? Mire lo que sigue diciendo aquí Pablo, versículo 14. Estamos en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mire esta última parte del versículo número 16. Mas nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Le pregunto, hermano, ¿de veras usted tiene la mente de Cristo? Si tiene la mente de Cristo, entonces ¿por qué esas actitudes? ¿Por qué ese vocabulario? ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué esa apatía? ¿Por qué esa incredulidad? Cristo no era así. La verdad es que usted no tiene la mente de Cristo, usted tiene la mente de Satanás. Ay, pero yo soy cristiano. ¿Y eso qué tiene? Mire a Lot. ¿Se ha leído la historia de Lot? Lot era cristiano, pero tenía la mente ¿de quién? De un incrédulo. De un incrédulo. Y ahorita vamos a ver la vida de Elimelech, Noemí, Malón y Kelión. Una familia compuesta de 4 personas que se salieron de la voluntad de Dios. ¿Por qué se salieron de la voluntad de Dios? Bueno, estamos viendo cómo experimentar la voluntad de Dios. Ahorita vamos a ver las razones que ellos encontraron para justificar no andar en la voluntad de Dios. Y de la misma manera que ellos justifican su desobediencia, su rebeldía, hay un montón de cristianos que justifican. Ay, pues es que yo no hago lo que Dios dice porque no se puede, porque yo creo que es bien difícil, porque entonces lo que Dios nos dice ahí en su palabra no es verdad. ¿Quiere usted vivir en la voluntad de Dios? ¿Quiere experimentar la voluntad de Dios? Presente su cuerpo en sacrificio vivo. Segundo, no deje que el mundo lo moldee. Tercero, renueve su mente. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Piojos? ¿Liendres? ¿Qué es lo que tiene? Métale la palabra de Dios. ¿Por qué hay cristianos tan mal pensados? Porque eso es lo que tienen en la mente. Porque hay cristianos que de repente dicen malas palabras. Porque hay cristianos mentirosos, chismosos, criticones, venenosos. Porque eso es lo que tienen en la mente. Ay, se me salió. Pues claro que se le salió. Si está lleno de eso, ¿cómo no se le va a salir? No, es que así soy yo. Pues sí, ya lo sé, así es. Pero no debe de ser así. Ahora, toma tu lugar, hermano. Vuelva al libro de Ruth. Vamos a empezar con el mensaje. Ay, pastor, apenas vamos a empezar con el mensaje. Debería estar contento. Pero donde está tu tesoro, dice la Biblia, ahí está tu corazón. Mire lo que dice Ruth capítulo 1, versículo número 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él
y su mujer y 2 hijos suyos. Pregunta, ¿era la voluntad de Dios que fueran a Moab? Claro que no. Dios enfáticamente les había prohibido que tuvieran contacto con los moabitas. Mire, vaya al libro de Deuteronomio capítulo 23. No pierda Ruth. Pero mire lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículo número 3. ¿Ya lo tiene? Dice aquí la Biblia: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Mire lo que Dios le dijo. Y el libro de Deuteronomio es antes de lo que ocurrió con Elimelech y su familia. Dios claramente les prohibió: no tengan contacto con los moabitas. ¿Por qué? Versículo número 4. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Dios por eso le dijo al pueblo de Israel: no tengan contacto con los moabitas, no vayan con los moabitas, no estén con los moabitas. Pero es exactamente lo mismo que el Señor nos ha dicho en el tiempo presente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero ¿a cuántos cristianos les importa un cacahuate eso? Ay, pues es que ahí son tan hipócritas. Mis mejores amigos son los inconversos. Por favor. Por favor. Y algunos jóvenes y señoritas andan noviando con inconversos. Y algunos terminan casándose con inconversos. Qué insulto a Dios. Qué ofensa a Dios. Es exactamente lo mismo que hicieron Elimelech y su familia. Vámonos a Moab. Vámonos a Moab. Vámonos a vivir a Moab. ¿Era la voluntad de Dios? No. ¿Por qué lo hicieron? Les voy a mencionar 3 razones de por qué ellos lo hicieron. Aquí está la primera. Y vean cada una de las razones. Estas sí son feas. O sea, ya sabemos que estos están feos, pero aquellas eran peor. La primera razón de por qué se salieron de la voluntad de Dios es por adversidades. Dice la Biblia que hubo hambre en la tierra. ¿En cuál tierra? En la tierra de Israel. En la tierra donde ellos vivían. Y qué paradoja, porque dice la Biblia que la palabra Belén quiere decir casa de pan. Y ellos se fueron de Belén a Moab por las adversidades. ¿Sabe que Satanás va a poner cada adversidad en la vida de usted como un tropiezo? Las adversidades van a venir para cristianos y no cristianos. ¿A poco la gente inconversa no enfrenta adversidades? Todos enfrentamos adversidades. Dios permite las adversidades y podemos estudiarlo en la Biblia esta noche para que nosotros crezcamos, maduremos. Mire lo que dice la Biblia allí en 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 12. 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 12. ¿Ya lo tiene? Dice aquí la Biblia, 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a ocurrir? Padecerá persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús,
este mundo no le va a aplaudir. No va a decir, ay, qué bueno que vas a la iglesia, qué bueno que ya no eres un borracho, qué bueno que ya no eres un ladrón, qué bueno que ya no eres un sinvergüenza. No, este mundo se va a burlar de usted, lo va a atacar. Va a decir, ay, eres un tonto, eres un mandilón, ya te controlan, ya eres un sumiso. Hermano, dele gracias a Dios. O sea, ¿qué de malo tiene vivir de esa manera? Nada de malo. Es la voluntad de Dios y nos ahorramos un montón de problemas. Ahora, por supuesto, de que van a venir adversidades, problemas, necesidades, carencias, a lo mejor, por supuesto. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 12. Dice aquí la Biblia: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice Pedro, no te sorprendas si vienen pruebas a tu vida. El cristiano también se enferma. El cristiano también pierde su trabajo. El cristiano también tiene accidentes. El cristiano también se muere. ¿Sí? Ay, no, pues si yo vivo para Dios, ¿por qué permites? Para su bien, para que usted madure, crezca en su vida espiritual. Y no haga lo que hicieron Elimelec y su familia. Hubo adversidades ahí en Belén, córrele, vámonos. No es lo primero que hacen cristianos. Empiezan a tener algunos problemitas, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a ser cristiano. Hermano, usted está atentando contra su propia vida. Ahorita lo vamos a ver. El pleito no es contra el pastor, contra el predicador, contra algún hermano. Usted le está declarando la guerra a Dios. Dios dice, eres mi hijo. Yo te compré, yo pagué el precio de tu redención. Yo tengo el derecho de hacer con tu vida lo que quiera. Y aunque no nos hubiera comprado, también tiene derecho sobre la vida de los inconversos. Él da la vida, Él es el creador. Él la da y Él la quita cuando Él quiere. Él es soberano, Él es Dios. ¿Sí? Ahora, yo sé que la gente inconversa no quiere eso. Pero si los cristianos no entendemos esto tan sencillo, menos la gente inconversa. Por eso es que la gente inconversa habla pestes de Dios. Ah, si existe un Dios, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto y por qué permite lo otro? No se dan cuenta de la maldad, del desenfreno en el cual viven. Y así hay cristianos. Viven como el mismo diablo y quieren que todo les vaya bien. No quieren tener ni un problemita. Y un problemita y ya están chillando y pegando de gritos. Así son los niños, los adultos no. Espero que usted sea adulto. La primera razón de por qué Elimelec y su familia se salieron de la voluntad de Dios, adversidades. Prepárese, hermano, van a venir adversidades. Y más vale que usted esté bien cimentado en la palabra de Dios. Para que venga lo que venga, usted diga, nada ni nadie me mueve de aquí. Dice la Biblia que van a venir vientos, van a soplar vientos, van a descender lluvias, tormentas, van a venir ríos. Pero el cristiano que quiere vivir en la voluntad de Dios, ahí permanece. Y nada ni nadie lo tumba. La segunda razón de por qué Elimelec y su familia se salieron de la voluntad de Dios. Primero dijimos adversidades. Segundo, insatisfacción. Mírele la cara de insatisfecho que tiene este. Insatisfacción. Qué terrible cuando una persona está insatisfecha. Cuando usted no está contento con lo que tiene, con lo que es, donde está, usted quiere moverse de ahí. Y ese fue el problema de Elimelec y su familia. Mira la crisis, mira los problemas,
No, vámonos a Moab. Y en Moab iban a encontrar un lugar más tranquilo, más pacífico. En Moab iban a encontrar la voluntad de Dios. ¡Qué tontería! Y ese es exactamente lo que hacen un montón de cristianos. No, vámonos al mundo. Allá nos están invitando, mira, allá. Hermano, nada más crea un poquito en la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Me estoy apurando aquí porque yo sé que el tiempo corre y este reloj camina más rápido que allá en México. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo número 6. Dice aquí la Biblia, Primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de, ¿qué cosa? Contentamiento. ¿Sabe qué es el contentamiento? Lo contrario de este. Lo contrario de la insatisfacción. No hay un solo cristiano que debería de estar insatisfecho con ser cristiano. Deberíamos de estar agradecidos, contentísimos, dándole gracias a Dios. Señor, gracias, porque yo sé que un día cuando muera no voy a ir al infierno donde merezco ir, voy a tu presencia. Pero ¿cuántos cristianos no están contentos? Ay, ahí lo quieren controlar a uno, ahí lo quieren gobernar a uno, ahí lo quieren, hasta lo que comen. Quieren que uno le haga caso al pastor. No, hágale caso al Señor. Él no se equivoca, Él no falla. No se salga de la voluntad de Dios. Sí van a venir adversidades, sí van a venir tentaciones de Satanás para que usted no esté contento con lo que tiene, con lo que es. ¿Por qué cree que hay gente que se suicida? ¿Por qué cree que hay gente que cambia de lugar? ¿Por qué cree que hay gente que cambia de esposa, de esposo? ¿Eso no sucede aquí? ¿Qué si no sucede? Porque estamos insatisfechos. Dice la Biblia, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Conténtese. Mire lo que dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo número 10. Filipenses capítulo 4, versículo número 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y luego mire lo que dice el versículo número 11. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues ¿qué palabra sigue? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento se aprende. No nacemos con esa virtud. Nacemos con la virtud, o más bien el defecto de quejarnos de todo, de criticar todo, de estar molesto con todo. Así somos, esa es nuestra naturaleza. Y peor con las filosofías de este mundo. No, tú tienes derecho, tú mereces esto, tú mereces lo otro, tú mereces aquello. Nosotros no la creemos. Ay, pues yo no tengo eso, entonces me voy a quejar, chillar. Mire cuántas manifestaciones hacen, reclamando sus derechos y reclamando esto. Dice la Biblia que nosotros tenemos que aprender a contentarnos. Le pregunto, hermano, ¿de veras está contento? Entonces, ¿por qué esa cara que tiene? Hay algunos aquí que se mueven más que si tuvieran lombrices o hemorroides. No pueden estar 5 minutos quietecitos, derechitos, atentos, escuchando la palabra de Dios, porque están insatisfechos.
Nosotros tenemos eso en nuestra mente y lo mostramos con nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Esa es la razón de por qué Elimelech y su familia se salieron. Adversidades, insatisfacción. Si usted está insatisfecho, usted se está quejando de Dios. Porque si usted es hijo de Dios y Dios permite, perdón hermano, ya te estoy picando aquí, estoy metiendo el dedo en la boca. Qué bueno que no me lo mordió, porque si no, quién sabe cómo me iría. Si usted no aprende a estar contento, muy pronto va a dejar las cosas de Dios. Eso fue lo que sucedió con Elimelech y su familia. Ay, aquí está la crisis, aquí no hay comida, aquí no hay trabajo, ay, aquí hay tantas dificultades, mejor vámonos a otro lugar. Yo sé que usted no hace eso, usted es bien maduro, usted se queda, ¿verdad? Hay cristianos que cambian de lugar, de trabajo y a veces hasta de familia, como si cambiaran de calcetines. Insatisfechos, descontentos. Qué miserable. Y la Biblia habla bastante de esto. Y mire la tercera razón de por qué Elimelech y su familia salieron de Belén de Judá. Dice, vuelva otra vez ahí a Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, versículo número 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Sabe por qué se fueron? No solamente por adversidad, no solamente por insatisfacción, por incredulidad. Incredulidad. ¿Qué es incredulidad? ¿Sabe qué es? Decirle a Dios, tú eres mentiroso. Tú eres mentiroso. Tú no cumples lo que me prometiste. Y llamarle a Dios mentiroso. Dice la Biblia que la mentira es de Satanás, del diablo. Él es el padre de toda mentira. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios cumple su palabra, sus promesas. Cuando usted le llama a Dios mentiroso, usted se está exponiendo a una buena disciplina de parte del Señor. Vaya en su Biblia, ahí el libro de Números, Números capítulo 14. Mire lo que dice la Biblia, hablando de cuando el pueblo de Israel no quiso entrar a la tierra prometida. Llegaron a Cades Barnea, dice la Biblia que Moisés envió a 12 espías para que reconocieran la tierra y luego entraran a la tierra prometida. Pero no quisieron. Se empezaron a quejar, empezaron a renegar ahí, a chillar, a hablar hasta de matar a Moisés y a Aarón y regresarse a Egipto. ¿Cuál fue la razón de esto? El versículo número 11 de Números capítulo 14 nos lo dice. Números capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, mire lo que Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanos, si había una generación que debería de haberle creído a Dios totalmente, sin ninguna duda, era esta generación. Habían salido de Egipto. ¿Cuánto tiempo hacía que habían salido de Egipto? 3 meses. Ellos habían visto las plagas que Dios había enviado en Egipto. Ellos habían visto cómo delante de sus ojos se abrió el mar rojo. Dígame, ¿cuándo se abre el mar rojo? Como cualquier cosa se abre un mar. No, y ellos lo vieron. Ellos pasaron por tierra seca, dice la Biblia. Ellos vieron cómo el ejército de los egipcios fue destruido. Si alguien debería de haber creído, eran estos. Y no le creyeron. Mire la cara de incrédulo que tiene este hermano. El vivo retrato de la incredulidad.
Y por eso, no, aquí nos vamos a morir de hambre, mejor vámonos. Ahora, quiero que vea lo que ocurre cuando una familia se sale de la voluntad de Dios. Vuelva a Ruth, capítulo número 1. Dice el versículo número 3. Ruth 1:3. Y murió, ¿quién murió? Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Versículo número 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. En 10 años todas estas tragedias le ocurrieron a Noemí. Sí. No solamente murió Elimelec, pero dice la Biblia que Mahalón y Kelión se casaron con mujeres moabitas. Dios se los prohibió, ya lo veíamos en Deuteronomio. Pero si usted está fuera de la voluntad de Dios, ¿ya qué más da? Seguir desobedeciendo a Dios. No, pues ¿qué tiene? Yo no le veo nada de malo. Ay, el pastor tan exagerado. Ahí los hermanos de todos se escandalizan. Pero yo no le veo nada de malo. Mire lo que sigue diciendo aquí. Versículo número 5. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué le parece? ¿A usted le gustaría vivir esta historia? Ay, no, pastor. Pues entonces viva en la voluntad de Dios. Si usted no vive en la voluntad de Dios, algo le va a suceder. Si no le sucede nada a usted me dice, no, pastor, yo voy a vivir como se me pegue la gana. Entonces Dios debe de darle una disculpa a esta familia. Porque a esta familia sí le ocurrió y a usted no. Dios no es justo. Mire, como dije, los años que yo tengo de ser pastor, me he dado cuenta de tantas familias que hacen lo que se les viene en gana. Y un día, más adelante, vienen chillando. Pastor, mire lo que me pasó. ¿Y qué esperabas? ¿Que Dios te premiara? ¿Que Dios te aplaudiera? ¿Tu rebeldía, tu necedad, tu incredulidad, tu ceguera? ¿Qué esperabas? Mire lo que dice aquí en el capítulo número 1, versículo número 19. Anduvieron pues ellas 2, está hablando de Noemí y Ruth, su nuera. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Imagínese la apariencia, hermano, de Noemí. Dice la Biblia que todos se sorprendieron. ¿No es esta Noemí? Pues se parece, pero mira qué avejentada. Mira qué canosa. Mire qué sucia. Así no era Noemí. Toda la ciudad se conmovió. Y pregunta, si de veras había una escasez de alimento ahí, como fue la justificación que ellos dieron para irse, ¿cómo es que 10 años después que regresaron, toda la ciudad se conmovió? Todos se hubieran muerto. No es que no había alimento, es que no había lo que ellos querían, no había lo que ellos, según su opinión, merecían. Y por eso, vámonos a ese otro lugar. Y así es normalmente. Mira lo que sigue diciendo, versículo número 19. Y anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Versículo número 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí,
sino llamadme Mara. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Noemí? Agradable. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra Mara? Amargada. Amargada. Cualquier amargura es enojo contra Dios. Enojo contra Dios. Mire lo que sigue diciendo aquí, versículo número 20. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y esto es lo que más me molesta, que le echen la culpa a Dios de sus desgracias, de sus tragedias, de sus fracasos. Dios no tiene la culpa, hermano. Si nosotros hiciéramos la voluntad de Dios, Dios nos ayudaría, Dios nos sostendría, Dios nos ayudaría a salir bien librados de cualquier problema. Pero nos salimos de la voluntad de Dios y luego le echamos la culpa a Dios. Déjelo eso para los inconversos. Pero si usted es cristiano, no haga eso. Venga esta noche y dígale: Señor, perdóname. Yo reconozco que estoy haciendo mi voluntad, no tu voluntad. Pero la peor necedad que veo es que hay cristianos que saben que están fuera de la voluntad de Dios y siguen allí. Siguen allí. Mire lo siguiente, versículo número 21. Estamos en Ruth 1:21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí, si estabas llena, ¿para qué te vas? ¡Qué absurdo! Pero así es como somos los cristianos. Ay, es que yo estaba bien. Pues hermano, quédese. ¿Dónde podemos estar más seguros, más bendecidos que en la voluntad de Dios? Le pregunto esta noche, ¿usted y su familia están en la voluntad de Dios? ¿Todo lo que hacen es de acuerdo a lo que usted ha aprendido de este bendito libro? Si no, mire, dígale esta noche al Señor: Señor, gracias porque has tenido paciencia conmigo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Todavía no sufro estas tragedias. Gracias, Señor. Perdóname. Voy a retomar el camino. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Gracias, hermanos. Pueden regresar a su lugar. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Ayúdanos a no nada más pensar que es una historia triste, pero aplicarla a nuestra vida. Tú conoces la conducta, el comportamiento, el diario vivir de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a ser honestos y humildes para contigo. Bendice esta invitación. Así como estamos, nadie viendo, todos con los ojos cerrados. Si Dios le habló, hermano, hermana, mientras escuchamos ahí un himno de invitación, deje su lugar y venga y dígale al Señor: Señor, perdóname. No estoy haciendo tu voluntad. Perdóname. Hace tiempo que tú me has hablado acerca de algunas cosas en mi vida y yo no estoy haciendo tu voluntad. Perdóname, Señor. Dígale a Él. Usted no tiene que decirme a mí o a alguna otra persona, a menos que necesite arreglar su vida con alguien más. Yo sé que buscamos justificación para nuestro pecado y le echamos la culpa a todo mundo, hasta a Dios. Pero nadie es responsable sino nosotros mismos. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí esta noche que dice: pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Ore por mí. Levante su mano. ¿Habrá alguien así?
Muy bien. Voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Josué. Señor y mi Dios, te damos gracias por hablarnos a cada uno de nosotros esta noche. Gracias, Señor, por recordarnos que el lugar más seguro para cada cristiano es estar en el centro de tu voluntad. Y cuando hacemos nuestra voluntad, Señor, no es agradable, no es perfecta, no es segura y trae horribles consecuencias. Perdónanos, Señor, si dejamos fácilmente, Señor, de andar en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cada día poder presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no dejando, Señor, que el cuerpo tome las riendas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a someterlo, crucificarlo cada día a tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a no tomar la forma de este mundo, no moldearnos a este mundo perverso que nos quiere sacar fuera de tu voluntad. Ayúdanos a andar en tu palabra, Señor, meditando en ella, escudriñándola, atesorándola, para que, Señor, nuestra mente sea renovada. Oh, Señor, a pesar de que vengan las adversidades, ayúdanos a permanecer en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que nunca nuestro corazón se vuelva insatisfecho. Ayúdanos a estar agradecidos por todo lo que tú haces, cómo cuidas de nosotros, cómo provees por nosotros, Señor, y ayúdanos a estar agradecidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener fe para no sufrir, Señor, las consecuencias que esta familia que se salió fuera de tu voluntad sufra. No es tu voluntad que tu pueblo sufra, Señor. No es tu voluntad que pasemos por estas amarguras, este vacío, Señor, esta decadencia espiritual. Gracias por habernos hablado, gracias por haber usado tu siervo. Espíritu Santo, te necesitamos. Ayúdanos a poder abrir nuestros ojos y ver cuando fácilmente nos podemos apartar del centro de tu voluntad. Bendice, Señor, y ayúdanos en cada una de estas decisiones, a que no sean solamente aquí en este altar, que no sea solamente de rodillas, que tú nos empieces ayudando esta misma noche, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Si hay algo que nos debería de llenar de temor, hermanos, es saber que un día estamos fuera de la voluntad de Dios. Eso nos debería de dar temor, saber si un día estoy fuera de la voluntad de Dios, porque el lugar
más seguro para el cristiano siempre va a ser estar en la voluntad de Dios. No es el más fácil, no es el más agradable, pero siempre va a ser el más seguro. ¿Cuántos Dios les habló esta noche? Yo no sé tú, ¿verdad? Mucho que meditar, mucho que pedirle a Dios que nos ayude a poder tomar decisiones. Y no solamente aquí al altar, qué lindo cuando pasamos al altar. Pero lo más importante y lo más necesario es poderlo poner en práctica en casa, en nuestras vidas, y meditar de veras: ando en la voluntad de Dios, estoy en la voluntad de Dios, estoy experimentando que es agradable, perfecta y segura. Qué bendición. Hermano, sugiere si pueden prepararse ahí para una ofrendita, lo que Dios ponga en tu corazón. Dejarle saber al pastor Córdoba, gracias por pasarnos ser de bendición, gracias por también ser de bendición a los estudiantes en el colegio bíblico. También gracias por ser de bendición en las conferencias de fuegos de evangelismo. O pasen, hermanos, sugieres, pásenle, por favor, pásenle. Muy bien. Si tú no tienes efectivo y quisieras usar tu tarjeta al final para ser de bendición al pastor Córdoba, asegúrate de dejarle saber a las hermanas ahí en front desk que es para una ofrenda de amor para el siervo de Dios. Mi Señor y mi Dios, te damos gracias por haber usado al pastor Córdoba. Gracias porque claramente tú nos has hablado, Señor, nos has confrontado, nos has advertido, Señor. Nos has llamado la atención para no alejarnos de tu voluntad. Perdónanos por hacer muchas veces la nuestra, y por eso, Señor, no podemos experimentar las bendiciones que hay en tu voluntad. Gracias por el pastor Córdoba, dale salud, dale fuerza, Señor. Gracias por la bendición de tú usarlo grandemente a través del mundo hispano, Señor. Sigue bendiciéndole a él, su familia y su iglesia. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Está la hermana Mildred por acá. Hermana Mildred, ¿va a necesitar ayuda esta noche? Un momentito. ¿O ya está listo? ¿Ya están listas las mesas? Ok, pero sería bueno ponerlo esta noche, ¿no? Creo que van a poner las mesas ahora mismo. No sé si se pudiera, unos 10, 15 minutitos. Ok, ¿cuántas hermanas cree que sería bueno? Unas 3, 4 hermanitas. Hubiera unas 3, 4 hermanitas que nos pudieran ayudar esta noche. Los jóvenes del colegio van a poner unas mesas aquí en el salón del colegio para la reunión de pastores mañana. Y una vez que ellos la pongan ahí rapidito, entonces a la hermana Mildred va a necesitar un poquito de ayuda para poner los manteles, ponerlo todo listo ahí, dejarlo ya esta noche listo. Si hubiera unas 3 hermanas que nos pudieran ayudar un momentito ahorita al final del servicio, ¿dónde están? Ok, una, Abby, ¿alguien más? 2, ok, perfecto, 3, ok, muy bien. Si pueden ir con la hermana a Mildred al final del servicio, ahí en el salón del colegio, mientras los jóvenes del colegio van y ponen las mesas, y entonces ahí pueden ponerlas ahí, las decoraciones, y dejarlo listo para la reunión de los pastores. Oren por mañana, una reunión ahí con los siervos de Dios aquí del área. Que Dios bendiga esta reunión. Por último, hermanos, tengo un anuncio muy importante. No se olviden que este sábado a las 9 de la noche, de 9 a 2 de la mañana, ya saben lo que va a pasar, ¿verdad? Va a haber una inspección aquí, un departamento de policía aquí de la ciudad de Bartlett tendrá un evento de seguridad aquí en la propiedad de la iglesia. Estarán checando pues personas que pasen con su cinturón, licencia de conducir, seguro de automóvil y otras condiciones, obviamente que nadie vaya ebrio, ¿verdad? Y es una bendición poder tener el departamento de policía, siempre cuidar de la seguridad de todos, amén. Así que va a ser de este sábado de 9 de la noche
a 2 de la mañana. Si algunos padres están viniendo por sus jóvenes aquí después de la actividad, probablemente quiera usar aquí el lado de la Naperville y entonces entrar a la parte de la propiedad, ¿verdad? Si necesita que alguien le ayude con eso, bueno, ya sabe qué hacer, ¿verdad? Muy bien. ¿Está claro, hermanos? O sea, si saben de algo, oyes de algo, no. Es nada más es un evento aquí de la comunidad, ayudando aquí en esto de seguridad para este sábado por la noche. Muy bien, todos puestos de pie, por favor. Cantemos. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Y todos los cristianos dijeron amén. Muy bien, vamos a orar para quedar despedidos. Mi Señor y mi Dios, te damos gracias por reunirte con tu pueblo. Gracias, Señor, por traer a tu siervo, estar con nosotros. Gracias por hablarnos claramente, Señor. Ayúdanos a guardar estas verdades, Señor, en nuestro corazón y no permitir que el diablo, ni el mundo, ni aún nuestra propia carne, Señor, nos desvíe y nos aparte de tu voluntad. Gracias por tu pueblo, gracias, Señor, por tantas bendiciones que recibimos. Te pedimos que bendigas esta noche y también el día de mañana la reunión con los siervos tuyos. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Están despedidos.